Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mercato NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar de uno de los nombres propios más importantes de este mercado, Anthony Davis. La estrella de los Mavericks está en la rampa de salida y no porque lo diga yo, sino porque así lo apuntan todos los rumores y todas las informaciones, incluido un reciente comunicado del reputado periodista norteamericano Chris Haynes, que ahora trabaja para Amazon Prime, que advertía que se espera sí o sí el traspaso de Anthony Davis antes del cierre de mercado del 5 de febrero. Así que vamos a estudiar todas estas posibilidades de traspaso y sobre todo lo vamos a hacer con un enfoque realista, teniendo en cuenta todos los puntos de vista como siempre hacemos aquí en Mercato NBA. Pues bien, la saga de Anthony Davis empezó cuando los Mavericks tuvieron la fortuna de ganar la lotería del draft y con ello seleccionar a Cooper Flag, y a partir de ese momento parecía inevitable que los Mavericks tarde o temprano se iban a dar cuenta de que lo mejor era reconfigurar la plantilla y el proyecto en torno a su nueva superestrella Cooper Flag, y eso significa rejuvenecer la plantilla y también hacer cambios estructurales importantes, empezando por el traspaso de Anthony Davis, que es un jugador que recordemos que en marzo va a cumplir 33 años, que está en un eje temporal muy distanciado del de Cooper Flag, que apenas acaba de cumplir 19, si no me equivoco. Entonces, lo importante fue, primero de todo, el despido de Nico Harrison, porque eso ha permitido a la franquicia de Dallas salir de ese marco mental que no tenía ningún sentido de competir a corto plazo por el anillo, porque era ciencia ficción. O sea, los Mavericks no eran un contender, todo el mundo lo sabía, con los problemas de lesiones de Davis, también con la lesión de Irving y demás. Claramente las prioridades se han trasladado a un futuro más lejano del que tenía en mente Nico Harrison. Entonces, ahora, bajo la nueva gerencia provisional de los Mavericks y también con la nueva involucración de Mark Cuban, se supone que vuelven a ser más inteligentes y que tienen muy claro que la salida de Anthony Davis es muy necesaria. Entonces, si hablamos del escenario del traspaso de Davis, hay que hablar de las tres patas principales de un traspaso: el equipo vendedor, el equipo comprador y el jugador, en el caso de que sea una estrella suficientemente relevante como para tener algún tipo de peso o de poder en las negociaciones del traspaso. En este caso, no es que Anthony Davis sea una estrella tan importante o con tanto poder negociador, porque, como decía, ya es un jugador con una edad bastante avanzada, pero su representante, Rich Paul, sí que es seguramente el representante con más poder y más vínculos esparcidos por toda la NBA, y por lo tanto es evidente que va a tratar de maniobrar en la sombra para hacer todo lo posible en favor de Anthony Davis, y en particular su principal objetivo, el de Rich Paul y el de Anthony Davis, es conseguir una nueva extensión de contrato, ya sea con los Mavericks este verano, lo cual parece totalmente imposible, o con su nuevo equipo, y por eso importa y mucho cuál sea ese próximo destino de Anthony Davis. De hecho, Rich Paul le trasladó a los Mavericks que quería saber exactamente cuál es la posición de los Mavericks. ¿Le queréis dar una extensión a mi jugador, a Davis, sí o no? Decidlo claramente, porque en el caso de que no queráis darle esa extensión, pues ya me buscaré yo la vida para buscarle otro equipo que sí confíe o que sí apueste más por él. Esta es básicamente la perspectiva de Anthony Davis y su representación. Después, desde el punto de vista de los Mavericks como equipo vendedor, llevan ya días y semanas con filtraciones que, bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero todo el mundo debería saber que son simplemente una pose para mantener una posición negociadora fuerte en estas negociaciones de traspaso por Anthony Davis. Lo que tratan de trasladar es que realmente los Mavericks no están tan necesitados con hacer este traspaso, que tal vez se estén planteando mantenerle y que les gustaría ver cómo juegan y cómo rinden conjuntamente Cooper Flag, Irving y Anthony Davis, pero la realidad es que todo el mundo sabe que quieren quitarse a Anthony Davis cuanto antes y que saben que el tiempo juega en su contra. Y también respecto a los Mavericks hay que tener en cuenta qué es lo que quieren en un traspaso por Anthony Davis.
Básicamente lo que quieren son expiring contracts, contratos que acaben este verano, y talento joven o picks. Así que estas demandas de los Mavericks hay que tenerlas muy en cuenta en estas negociaciones de traspaso también. Y por último, tenemos a los equipos compradores, a los potenciales interesados en adquirir a Anthony Davis, que son equipos que tienen que cumplir dos características claves en este caso. Primero, tiene que ser un equipo con una cierta desesperación por mejorar a corto plazo. Equipos que tengan un poco de urgencia porque quieran competir ya y crean que incorporando a Davis puedan dar un salto cualitativo ya mismo. Y también tienen que cumplir otro requisito, que es que sea un equipo que necesite una presencia interior potente, que es básicamente el mayor valor que puede ofrecer Anthony Davis en estos momentos, sobre todo en cuanto a el plano defensivo y esa protección del aro, porque en ataque realmente cada vez va perdiendo más fuelle, o su tiro exterior no se ha desarrollado gran cosa. Es verdad que tuvo ese año increíble desde el tiro exterior, que fue el año en el que los Lakers ganaron el anillo, pero ese ya fue hace bastantes años y actualmente no es un jugador que te ayude a espaciar la cancha. Entonces, su principal valor es como presencia interior defensiva, así que este también es un elemento a tener en cuenta. Entonces, con esto pasamos ya a hablar de los destinos más rumoreados. Principalmente estamos hablando de los 4 equipos que aparecían en la miniatura del vídeo, que son los Pistons, Raptors, Golden State Warriors y Hawks, y también un equipo sorpresa que me reservo para el final porque, en mi opinión, son el equipo que tiene más sentido para llevarse a Anthony Davis en este mercado de invierno. Entonces vamos a ir analizando las situaciones y el contexto de cada uno de estos equipos para ver realmente si un traspaso sería realista para estos equipos, y a partir de ahí llegar a ese equipo sorpresa final explicando por qué son el equipo que tiene más sentido a la hora de poder llevarse a Anthony Davis. Empezamos por los Detroit Pistons, que para mí son un equipo que no tienen demasiado sentido, por no decir que no tienen ningún sentido, por 2 motivos. Primero, en el plano financiero, que ya sé que es una de las partes más desconocidas para todos los fans de la NBA, pero es una realidad que ahí está y que hay que tener en cuenta. Entonces, me voy a explicar. En este caso, los Pistons tienen muchas obligaciones financieras futuras, empezando por la extensión que le tendrán que dar a Jalen Duren este mismo verano, y seguido de las extensiones en el verano siguiente a Ausar Thompson y dentro de 2 veranos a Ron Holland. Y claro, todo esto asumiendo que pasen página de Jaden Ivey, que también sería otro jugador que, si cuentan con él, también le vas a tener que pagar este verano. Pues bien, eso en el plano financiero. Y luego, en el plano deportivo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, necesitan una segunda espada para complementar a Cade Cunningham. Ese jugador se ha rumoreado durante bastante tiempo que podría ser, por ejemplo, Markkanen, que es un perfil que encajaría muy bien en esta plantilla porque los Pistons necesitan tiro exterior, porque todos los nombres que he nombrado antes, Duren, Ausar y Holland, no son precisamente buenos tiradores exteriores, así que alguien tiene que ayudar a Cade Cunningham en este sentido. Y también habría otras opciones más baratas que Markkanen, como por ejemplo Michael Porter Jr., que recordemos que este año ha pegado un salto de calidad tremendo con los Brooklyn Nets. Entonces, yo creo que tendría mucho más sentido que los Pistons tiren por una de estas vías en vez de Anthony Davis, porque al final, volviendo al tema financiero, si fichas a Anthony Davis, automáticamente por cuestiones financieras se convierte en tu segunda espada, y por lo tanto estás renunciando a que otro jugador como Markkanen o como Michael Porter Jr. ocupen esa posición, siendo que Jalen Duren claramente se queda con ese hueco de tercera espada. Entonces, bueno, descartamos a los Pistons. Pasamos al segundo equipo, los Toronto Raptors. Este es un equipo que va a estar en todos los rumores de traspaso, especialmente cuando se trate de una estrella, porque es un equipo que, aunque está teniendo una buena temporada regular, todo el mundo sabe, ellos mismos lo saben, que tienen un techo bastante bajo y que a la hora de la verdad en los playoffs no asustan a nadie. Así que saben que tienen que estar constantemente explorando opciones de mejora en el mercado para elevar al equipo a un siguiente nivel, sobre todo
pensando en playoffs. Pero ¿cuál es el problema con los Raptors? El problema es que tienen demasiados contratos malos. Para mí tienen 4 nombres muy claros que tienen contratos no muy buenos o directamente muy malos. Voy a ir de menos a más. Primero, el contrato de Brandon Ingram. A mí es un jugador que no me entusiasma, aunque es verdad que este año su rendimiento ha sido bastante bueno, está siendo una grata sorpresa para los Raptors, pero cobrar casi 40 millones, aunque solo sea durante 3 temporadas, me parece que es una cifra que a mí me tiraría un poco para atrás, aunque esto da igual porque creo que Ingram no va a entrar en un potencial retorno por Anthony Davis, ni él ni Scottie Barnes creo que estarían encima de la mesa, pero sí que lo estarían los siguientes 3 nombres que voy a mencionar a continuación, que son RJ Barrett, Quickley y Poeltel. Barrett se lo intentaron quitar de encima el año pasado y nadie lo quería. El problema es que cobra casi 30 millones por temporada. Es verdad que, afortunadamente, en cuanto a su valor en el mercado, ya solamente le queda este año y uno más de contrato, o sea que tampoco es un contrato tan inasumible, pero los otros dos sí que tienen contratos, en mi opinión, muy tóxicos. Quickley le quedan 4 años cobrando 32 millones y medio por temporada. Ouch, es una cifra muy dolorosa. Y Poeltel le quedan nada menos que 5 añazos después de la extensión de contrato incomprensible que le dieron, haciendo que en los últimos 3 años de contrato, a partir de 2027, cobre casi 30 millones por temporada. En fin, una burrada y, por lo tanto, son contratos que nadie quiere, ni mucho menos los Mavericks, que financieramente también tienen bastantes compromisos presentes y futuros. Y por eso, volviendo al inicio, decía que los Mavericks quieren expiring contracts para tener más flexibilidad para construir la plantilla en torno a Cooper Flag. Por eso creo que, teniendo en cuenta que hay que incluir sí o sí, para que cuadren las finanzas, a 2 de estos 3 jugadores, Barrett, Quickley y Poeltel, creo que va a ser una cuestión inasumible para los Mavericks. Pasamos al tercer equipo, los Warriors, que básicamente es un equipo que en el plano Anthony Davis es muy fácil de analizar. Hay solamente 2 vías posibles: la vía Jimmy Butler o la vía Draymond Green. Me estoy refiriendo a que los Warriors tienen que sacrificar sí o sí a uno de estos 2 jugadores. Entonces vamos a analizar caso por caso. La vía Jimmy Butler tiene el problema de que, en primer lugar, los Mavericks no quieren a Jimmy Butler, así que habría que buscar a un tercer equipo que sí que quiera asumir el contrato y también, bueno, todo lo que conlleva tener a Jimmy Butler en tu equipo, que puede ser un verdadero dolor de cabeza si no está contento en su equipo. Y luego también está el hecho de que Jimmy Butler está rindiendo muy bien este año. Seguramente mejor, bueno, seguramente no, seguro, mejor de lo que ha demostrado Anthony Davis y también con más fiabilidad en cuanto a la salud. Así que tampoco veo por qué los Warriors van a considerar que pasar de Butler a Davis sea una mejora. Y después también hay que tener en cuenta que si se va a Jimmy Butler, los Warriors volverían a tener el mismo problema que tenían antes de ficharle, que es que Stephen Curry echaría en falta esa ayuda en forma de otro creador ofensivo que le pueda quitar un poco de presión, porque con la edad que tiene Stephen Curry también resulta muy difícil echarse a todo el equipo a sus espaldas con muy poca ayuda en ataque. Así que yo creo que por ese motivo la vía Jimmy Butler la podríamos descartar. Y luego tenemos la opción Draymond Green, que es un jugador que cobra menos de la mitad de lo que cobra Anthony Davis. Hay que tener en cuenta también esta cifra. El sueldo de Davis de este año es de 54 millones, así que esta es una cifra que un equipo como los Warriors, que están por encima del primer apron, tienen que superar en cuanto a salarios que salen de los Warriors en un potencial retorno por Anthony Davis. Así que tienen que agrupar a jugadores que entre todos sumen más de 54 millones. Por eso, junto a Draymond Green, tendrías que ofrecer a Kuminga y también, por ejemplo, a Buddy Hield. Entonces, ¿cuál es el problema de tener que hacer esta oferta desde el punto de vista de los Warriors? Primero de todo está el dilema de si quieres separar a la dupla Draymond Green y Stephen Curry, teniendo en cuenta toda la sinergia acumulada después de tantos años jugando juntos. Así que, por un lado, perderías eso, pero es que también estarías perdiendo la bala de
Kuminga. Y cuando digo la bala de Kuminga me refiero a ese contrato que claramente estaba diseñado para ser traspasado y que sería la última opción que les quedaría para conseguir un refuerzo adicional para complementar el trío de Draymond, Butler y Curry. Esta es la posibilidad más real para los Warriors, traspasar a Kuminga y poco más por un jugador que cobre en torno a 20-30 millones, en vez de hacer una apuesta tan arriesgada por un jugador que cobra el doble, esos 54 millones de Anthony Davis. Así que la pregunta no es tanto si los Warriors prefieren a Draymond o a Anthony Davis, sino que lo que debemos preguntarnos es si prefieren a Draymond y, por ejemplo, Trey Murphy, que no sé si está al alcance de los Warriors, pero que digamos que estarían buscando un jugador de ese perfil para reemplazar a Kuminga, o si en vez de todo eso prefieres a Anthony Davis. Y teniendo en cuenta este costo de oportunidad, yo creo que la respuesta es bastante clara y que los Warriors no van a querer meterse en la puja por Anthony Davis. Con esto pasamos al cuarto equipo que también ha sido el más rumoreado recientemente, que son los Hawks. Para mí, el interés de los Hawks tiene cierto sentido, pero creo que hay un elemento que comentaremos al final, volviendo al plano financiero, que hace que yo no lo acabe de ver tanto. Pero como aquí sí que creo que la posibilidad es más real, vamos a poner aquí cuál podría ser ese retorno por Anthony Davis en un potencial traspaso. Pues bien, sería esta la oferta: Ricochet, Porzingis y Luke Kennard más un pick de primera ronda. Y esto, si os fijáis, cumpliría con los requisitos o los deseos de los Mavericks. Expiring contracts, en este caso de Porzingis y Kennard, y luego también talento joven con el antiguo pick número 1 del draft, Zachary Ricochet, y también ese pick adicional que sería otro activo más para seguir construyendo un futuro más prometedor en torno a Cooper Flagg. Eso sí, quiero dejar claro que el pick que tienen los Hawks este año, que es el mejor entre los Pelicans y los Bucks, no está en ningún caso encima de la mesa. Los Hawks lo han dejado clarísimo, que ese pick es intocable y mucho menos por Anthony Davis. Así que cuando hablo de un pick futuro me refiero a cualquier otro pick, ese no. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es una oferta que podría interesar a los Mavericks. Así que para mí los Mavericks lo aceptarían. El problema es que los Hawks, primero de todo, tienen el dilema y el gran conflicto interno con Trae Young, que es un jugador que se ha comentado que no entraría en este traspaso por Anthony Davis, sobre todo porque los Mavericks no le quieren, y también porque el gran atractivo de fichar a Davis sería justamente ponerle junto a Trae Young para ver qué tal funciona esa dupla, porque por lo menos en ataque con ese pick and roll podría ser muy interesante, y también en defensa solucionaría uno de los grandes problemas de los Hawks en cuanto a el rebote defensivo y también la protección del aro. Entonces, en el plano deportivo creo que podría encajar para los Hawks, pero el problema es que si el paquete que ofreces es este que estamos viendo aquí, esto hace que a partir del año que viene tengas un equipo carísimo. Y los Hawks son un equipo que llevan años y años sin pagar el impuesto de lujo, y de repente estarías pidiendo que no solamente paguen el impuesto de lujo, sino que encima estén por encima del segundo apron. Así que por este motivo creo que sería algo muy poco apetecible, especialmente para el dueño de los Hawks, Tony Ressler. Y entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo todo apunta a que Trae Young, teniendo en cuenta el mal rendimiento del equipo cuando ha jugado esta temporada, pues que va a aceptar ese player option que tiene para la temporada que viene por 49 millones de dólares, pues bueno, contando con que vaya a hacer eso, si juntas ese contrato de 49 millones de Trae Young con los 30 de Jalen Johnson, los 25 que empezará a cobrar Dyson Daniels y los 58 creo que cobrará Davis el año que viene, pues claro, te conviertes en un equipo carísimo y además un equipo que sería mejor, pero que tampoco se convertiría en un contender de forma definitiva, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene
los Celtics y los Pacers volverán a ser equipos mucho más competitivos que este año. Así que yo creo que esta idea de encarecer tantísimo la plantilla de los Hawks para la temporada que viene, creo que va a ser lo que en última instancia suponga que los Hawks no acaben fichando a Anthony Davis. Y esto nos lleva a nuestro último destino sorpresa, que para mí, desde el principio de este mercado, es el más probable, que son los Chicago Bulls. Los Bulls filosóficamente están en la misma posición que los Raptors, es decir, un equipo que tiene un techo bastante bajo, sobre todo en playoffs. Entonces, volviendo también a lo que comentábamos de qué tipo de equipo podría estar interesado en fichar a Anthony Davis. Y hablábamos de equipos con cierta desesperación. Pues bien, cuando hablamos de traspasos arriesgados o potencialmente absurdos, uno de los primeros equipos que nos viene a la cabeza son los Bulls, porque históricamente es lo que han hecho. Traspasos descabellados, como hicieron, por ejemplo, cuando ficharon a Vucevic o cuando, en mi opinión, malvendieron a Caruso, etcétera, etcétera. Así que son una franquicia que encaja con este prototipo de equipo desesperado que puede hacer alguna locura. También hay que tener en cuenta un elemento que yo creo que es bastante importante, que es que Anthony Davis es de Chicago. Así que esta idea de la estrella volviendo a su ciudad natal podría ser también algo que pueda animar a los Bulls para apretar el gatillo, para llevárselo. Y bueno, vamos a ver exactamente cuál sería esta oferta de los Bulls. Aquí la tenéis, muy parecida a la de los Hawks, la verdad, porque tenemos a Kobe White, Huerter y Zach Collins, más 2 picks de primera ronda. ¿Por qué? Pues porque Ricochet es más valioso que Kobe White, así que por eso hay que añadir ese pick extra respecto a la oferta de los Hawks. Y hay que tener en cuenta que los 3 contratos, Kobe White, Huerter y Collins, son todo expiring contracts, todos acaban este verano, así que aportan esa flexibilidad financiera a los Mavericks, aunque me imagino que en el caso de Kobe White, o bien vas a buscar extender su contrato y mantenerlo en plantilla, o bien hay la otra opción de ficharlo y luego traspasarlo tú a un tercer equipo para sacar más valor en otra transacción separada. En cualquier caso, creo que también sería una de las mejores ofertas que podrían recibir los Mavericks en estos momentos por Anthony Davis. Es verdad que el nombre de Chicago no ha sonado activamente en los rumores, pero a veces estas cosas pasan. Un equipo que aparentemente se mantiene al margen, que no oímos nada de ellos y de repente completa la operación. Esto podría pasar perfectamente. Y lejos de estos 4 equipos que hemos comentado que sí que han sonado en los rumores y los Bulls, realmente no hay prácticamente ninguna otra opción. Siempre hay algún problema, ya sea financiero, ya sea de que Anthony Davis no encaje en los planes de cualquier otro equipo. En fin, hay 1000 complicaciones y por eso yo creo que los Bulls parten como favoritos. Luego pasará lo que pase, hay que tener las notificaciones activadas porque en cualquier momento podemos ver anunciado el traspaso por parte de Shams Charania, pero yo insisto, mi apuesta firme es pro Chicago Bulls. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio y también os animo como siempre a suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada, porque vamos a hacer episodios para analizar cualquier traspaso que tenga lugar entre ahora y el cierre de mercado del 5 de febrero. Así que gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.